Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo a través de esta plataforma de Facebook, hoy día domingo, 20 de diciembre, faltando apenas 11 días para que le digamos adiós a este año 2020. Agradecidos estamos de nuestro Dios por habernos permitido a lo largo y ancho de estos 9 meses poder estar en contacto a través de esta plataforma, tanto por Instagram los días miércoles a las 7:30 y los días domingo, 7:30 de la noche, y los días domingos a través de esta plataforma de Facebook. Así que muy agradecidos estamos de nuestro Padre por esta nueva oportunidad que nos brinda el día de hoy, de poder tener este contacto y poder comunicarnos, estar en ese contacto. Y a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares, por permitirnos esta honra de poder llegar a ustedes a través de esta plataforma. Muchísimas gracias por su consecuencia, muchísimas gracias por estar allí, por estar siempre, por ser siempre ese canal comunicante por medio del cual podemos tener y mantener este feedback. Hoy domingo 20, como dije antes, de diciembre, vamos a tener un tema, si se quiere, un poco sencillo, muy sencillo, pero amplio. Debido a que el día miércoles enseñamos un tema por Instagram, pero la plataforma de Instagram, IGTV, no sabemos por qué razón, un problema de plataforma, no se subió el video. Y por lo tanto hoy vamos a hablar un poco acerca de las referencias que hicimos ese día miércoles. Así que los invito pues a estar en contacto, a estar allí y poder el día de hoy tener este contacto directo a través de su palabra. Hoy, por supuesto, vamos a tratar de ser lo más conciso, lo más preciso, lo más breve posible, pero con la didáctica necesaria para que todos podamos entender lo que Dios nuestro Padre quiere decirnos en este día. Saludos a todos, un fuerte y gran abrazo y vamos a dar inicio al tema de hoy. Los que se conectaron el día miércoles van a recordar un poco acerca de lo que hablé el día miércoles, por supuesto, pero voy a hacer una nota ampliatoria, como dije antes, porque no se grabó. Así que me van a dispensar unos minutos, pero es necesario que tengamos este análisis para poder darle continuidad al tema de hoy. ¿Ok? Muy bien. Fíjense, el tema que hablamos el día miércoles lo llamamos perfecciona tus habilidades, o perfeccionar tus habilidades, o perfeccionemos nuestras habilidades. Pero el tema en sí lo llamé perfecciona tus habilidades. Y basamos el tema en el texto bíblico que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Usted puede leer completo el capítulo, pero los versículos que nos atañen para este tema es los versículos 11 y 12 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Bien, el texto reza de la siguiente manera: procura tener tranquilidad y ocúpate de tus negocios y trabaja con tus manos de la manera que te hemos mandado, a fin de que te conduzcas honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Esto dice estos dos versículos que tiene usted allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12. Ahora bien, comenzamos a desglosarlo de la manera siguiente. Procura tener tranquilidad. Vamos a desglosar primeramente esa primera versión. ¿Para qué? Para poder desarrollar el tema que hoy hemos llamado perfecciona tus habilidades, perfeccionemos nuestras habilidades. Ahora bien, la palabra procura en el griego es la palabra espoudazo.
La palabra espoudazo tiene una gama, pero una gama amplia de su significado. Entre ellos es esmerarse, activarse, esforzarse, motivarse a alcanzar logros, intentarlo una y otra vez, hacer todo lo que es posible y ser responsable. Es decir, son 7 acepciones como básicas de lo que significa la palabra procura en el griego, espoudazo. Es decir, esmerarse, tiene que haber un esmero, tiene que haber actividad, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber motivación para alcanzar logros, intentarlo una y otra vez y hacer todo lo que sea de nuestra parte posible para alcanzar eso que queremos. Por eso el apóstol Pablo utiliza la palabra espoudazo. Tienes que esmerarte en tener tranquilidad. La palabra tener indica posesión, es poseer la tranquilidad, y la palabra tranquilidad tiene otras acepciones como es sosiego, calma, paz, reposo. Lógicamente, pareciera que hubiese una paradoja cuando nos dice procura tener tranquilidad, y cuando desglosamos la palabra procura vemos que está hablando de actividad. Por lo tanto, tenemos que deducir que la tranquilidad no se trata de estar inerte, de estar inactivo, o de estar improductivo, o de estar estático. No, se trata de tener una tranquilidad interior en la medida que se va desarrollando cualquier actividad en nuestras vidas. ¿Por qué el apóstol Pablo utiliza la palabra espoudazo, procura? Porque él sabe que si procuramos tener si procuramos tener tranquilidad, esa tranquilidad, ese sosiego, esa calma, esa paz, ese reposo es lo que nos va a hacer tomar las mejores decisiones, tener pensamientos claros y específicos para analizar cualquier situación por la cual estemos atravesando. La mayoría de las personas cuando atravesamos es de humano. Atravesamos cualquier vicisitud, cualquier situación X o Y, automáticamente nos desesperamos, nos angustiamos y comenzamos a ver como que si las puertas se cerraran. Por eso el apóstol Pablo recomienda, y nosotros como ministerio apostólico lo enfatizamos, es espoudazo. Procura tener tranquilidad, es decir, una tranquilidad, una paz interior que no tiene nada que ver con la actividad exterior y los movimientos, el esmero, la motivación al logro, el intentarlo una y otra vez, hacer todo lo posible, ser responsable. Todas esas cosas es lo que nos impulsa, es el impulso, pero en medio de la tranquilidad, en medio del sosiego, en medio de la calma, en medio del reposo. Porque eso, así tendríamos los mejores pensamientos y tomaríamos las mejores decisiones. Así que este es el primer paso, el primer desglose que hacemos de este punto bien interesante. Luego continúa el apóstol Pablo diciendo: ocúpate de tus negocios. Esto es importante porque cuando hablamos de negocios, enseguida nos imaginamos emprendimientos, empresas X, y eso está, por supuesto, dentro de lo que significa la palabra negocio. Pero ocuparse de tu negocio, lo que nos está diciendo es que nos ocupemos de aquello que tiene significado para nuestras vidas. Es decir, aquello que nosotros le encontramos la razón de ser, el por qué y el para qué. Es decir, lo que nos brinda de alguna manera al final del día satisfacción. Esa satisfacción interna, esa satisfacción que produce el haber hecho lo que tiene significado para nuestras vidas, es lo que nos hace dedicarle tiempo, invertir dinero, invertir nuestros talentos, invertir también nuestra creatividad. Entonces en eso es lo que Pablo se está diciendo: ocúpate de tus negocios, es decir, de lo que tiene verdadero significado para nuestras vidas. Por supuesto,
Esto implica las actividades que podemos desarrollar. Actividades, puede ser un intercambio en cuanto a la comercialización de bienes y servicios, cualquier cosa, pero que eso que tú desarrolles, esa actividad que tú desarrolles, sea satisfactoria para ti mismo, esa actividad te dé de alguna manera significado a tu vida. Mi vida tiene significado cuando hacemos lo que Dios nos envió a hacer, y que eso tiene significado y satisfacción para nosotros. De resto, lo otro es materialismo. Pero a lo que el apóstol Pablo se refiere, ocúpate de tus negocios. Luego dice, trabaja con tus manos. Trabaja con tus manos. Déjeme hacer un paréntesis. Cuando Jesús estaba en la edad de 12 años, que lo llevaron por primera vez al templo, como era la costumbre judía de aquel entonces, a los 12 años era cuando se le declaraba hijo de la ley o hijo de Dios. Entonces, cuando él se entretuvo, voy a usar esa expresión, en conversar con los ancianos de aquella época, y hubo un intercambio de sabiduría, la sabiduría de los ancianos con la sabiduría de un niño que estaba comenzando su adolescencia, pero que sabíamos que tenía pues intrínseco dentro de él al Espíritu de Dios, el cual lo había engendrado. Ahora bien, él se perdió por unos 3 días aproximadamente, y sus padres de regreso a casa no lo vieron dentro de la caravana y regresaron a buscarlos. Y cuando lo encontraron, por supuesto le llamaron la atención porque era un niño. Pero él les contestó lo siguiente: ¿no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Te das cuenta? Es decir, para él ya comenzaba a verse lo significativo de su vida. Aquello significativo, lo que significaba para él ocuparse de los negocios de su padre, que estar más en una caravana de regreso a casa. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Lo que tenga significado para tu vida y crea y deje satisfacción, en eso debes ocuparte. Bien, para poder, por supuesto, como dije antes, perfeccionar nuestras habilidades. Trabaja con tus manos, es la otra expresión que utiliza el apóstol Pablo. Voy a acelerar un poco por el tiempo. Trabaja con tus manos. El trabajar con tus manos tiene que ver con ser productivo, con llevar a la práctica lo que mejor sabemos hacer con destreza. Es decir, llevar a la práctica algo que nos dé productividad. Entonces, todo aquello que nos produzca, que nos dé productividad para el beneficio nuestro y el beneficio de nuestra familia, en eso debemos nosotros ocuparnos. Trabaja con tus manos. El Salmo 1, versículo del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la Torá, en las instrucciones de Dios está su delicia, y en su Torá, en sus instrucciones, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Importantísimo, todo lo que hace, pero todo lo que haga que tenga significado para él, que sea productivo. Ocúpate de tus negocios, trabaja con tus manos. Otra de las cosas bien importantes está en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, donde nos dice que todo lo que venga a la mano de bien hacer, hagámoslo según nuestras fuerzas. Todo lo que venga a nuestras manos de bien hacer. Bien interesante. Les recomiendo leer Primera de Crónicas capítulo 17, versículo del 1 al 4, donde usted va a encontrar la historia, el encuentro que hubo entre Natán el profeta y el rey David, donde David le cuenta al profeta que él ya tenía casa, que él había construido una casa para él, pero que el arca que representaba o simbolizaba la presencia de Dios no tenía dónde estar, y que él iba a construir un templo. Y el profeta le dijo que todo lo que esté en tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. Y no tenía, y lo que dijo tenía algo de verdad.
pero no era la verdad de Dios, que es lo más importante. Entonces Dios llama la atención de Natán y Natán se regresa a David y le dice, mira, aquí el trato es contigo y Dios. Y entonces pero esto es importante, ¿por qué? Porque oído ahora con los profetas que puedan estar viendo y oyendo este video. Fíjense, es importante porque nosotros como profetas podemos dar una palabra ligera, que no deja de ser verdad, pero no es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque está cargada de buena intención, pero de muy mala dirección divina. Entonces, nuestras intenciones no pueden ir más allá que la dirección divina de Dios. Es Dios quien dirige la palabra profética. Tú puedes dar una asesoría, tú puedes dar una consejería, una orientación, como casi siempre lo hacemos. Pero cuando damos palabra de Dios, tenemos que asegurarnos que la palabra que nosotros demos como profeta, primero haya estado en el corazón de Dios antes de estar en nuestros labios. ¿Ves? ¿Por qué? Porque puede que nosotros, por cualquier circunstancia, por cualquier evento, demos una palabra, porque la queremos dar, porque somos hombres de sentimientos, de emociones, pero eso no significa que sea Dios quien la esté dando a través de nosotros. Es una palabra tuya, no es una palabra de Dios, es una palabra que da el profeta, no es palabra de Dios a través del profeta. Esto es interesante y es importante por esta historia de Natán. Se las recomiendo que la lean, Primera de Crónicas 17, del 1 al 4 y siguiente. ¿Ok? Todas estas cosas pueden ser producto de nuestras emociones, que puede haber mucha sinceridad en nuestras palabras, pero poca asertividad profética. Interesante, importante, profetas de Dios. Ojo con esto, mucho ojo. Ahora bien, seguimos. La siguiente expresión, que es la número 4, en este versículo 11 de Primera de Tesalonicenses 4, dice, de la manera que te hemos mandado, de la manera que te hemos mandado. Es decir, todo lo antes dicho queda supeditado a esta expresión. ¿Por qué? Procura tener tranquilidad, ocúpate de tus negocios, trabaja con tus manos, de la manera que te hemos mandado. ¿Te das cuenta? Todo lo que antes dije queda supeditado a esto. ¿Por qué? Porque es a la manera en que Dios nos manda. Esa es la manera de Dios, es a la manera de lo que Él ha establecido a través de su palabra, a través de sus principios. No es a la manera nuestra. Aquí, por ejemplo, en Primera de Crónicas 17, del 1 al 4, Natán dijo una palabra a su manera. Él se estaba ocupando de su trabajo porque era profeta. ¿Ves? Pero lo dijo a su manera. No lo hizo a la manera que Dios le había mandado. Entonces por eso tuvo que rectificar las palabras que dijo. Entonces nosotros tenemos que tener el coraje, el valor, la dignidad, la moral, la ética de rectificar muchas veces las cosas que decimos bajo influencias emocionales o bajo influencias de terceros o bajo una influencia de un momento de emoción, de un evento que pueda estar ocurriendo. Porque todo tiene que ser de la manera que Dios nos ha mandado. Por eso digo que todo queda supeditado a esta expresión. Porque esa es la manera de Dios, es a la manera que está establecido, es a la manera que Dios dice. Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios no necesita que nosotros lo interpretemos. Porque entonces nosotros hemos dado miles de interpretaciones a las escrituras, miles de interpretaciones, y por eso hay tantas denominaciones peleándose entre sí. Pero cuando nosotros nos supeditamos a su principio, nos supeditamos a su palabra y lo hacemos tal como Él nos ha mandado, entonces no necesitamos interpretaciones teológicas, sino dirección y guianza de nuestro Santo Espíritu. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Ahora fíjense. Desde el punto de vista ministerial, ¿qué es lo que Dios nos ha encomendado? Lo que Dios nos ha encomendado hay que descubrirlo, hay que revisarlo y hay que en él concentrarnos. Repito, hay que descubrirlo, revisarlo y en ello concentrarnos. ¿Por qué? Porque así estaríamos aunando nuestras fuerzas y no dispersándolas. Estaríamos enfocándonos en el plan y el propósito de Dios más que en nuestros propios planes y en nuestros propios proyectos.
Por eso he dicho en varias oportunidades que cuando haya alguna inclinación a realizar algo, sea trabajo, negocio, inversión, cargo o dentro o fuera del ministerio, hay que revisar si todo esto está dentro de los parámetros divinos que Dios nos ha encomendado. Y si no está, automáticamente rechazarlo para evitar la distracción del propósito de Dios para con nosotros. ¿Cuántas cosas hemos encontrado en el camino que nos distrae y perdemos el foco de lo que Dios nos ha enviado a hacer? Por eso, perfecciona tus habilidades, es el tema de hoy. Perfecciona tus habilidades. Procura tener tranquilidad, dice el apóstol Pablo. Ocúpate de tus negocios. Trabaja con tus manos de la manera que te hemos mandado. Ahora, ¿cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el propósito por el cual Pablo hace estas 4 recomendaciones? Bueno, el versículo 12 del mismo Primera de Tesalonicense tiene la respuesta, capítulo 4. Dice, para que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera, para que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera. ¿Ves? Para que nos conduzcamos honradamente. Ahora bien, para con los de afuera, ¿qué significa esto? Que ganemos respeto. Esto es algo bien, pero bien interesante para los ministros. ¿Por qué? Porque el respeto hacia los ministros se ha perdido. Se ha perdido porque los mismos ministros se han involucrado en asuntos, como bien dice la Escritura, que el que fue escogido como soldado no se involucra en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Entonces los ministros nos hemos involucrado en tantas cosas que se ha perdido el respeto hacia un ministerio, se ha perdido el respeto hacia los ministros del Señor. ¿Ves? Y cualquier persona le falta el respeto a un ministro porque el ministro lo que dice con sus labios no lo respalda con sus actos. Entonces dice, para que te conduzcas honradamente con los de afuera, es decir, ganes el respeto de la gente de afuera. ¿Ok? Y luego dice, y para que no tengas necesidad de nada. Es decir, que todas estas 4 premisas que acabo de darle, según el versículo 11 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, nos lleva al versículo 12 como el objetivo. El objetivo es que nos conduzcamos honradamente para con los de afuera y que no tengamos necesidad de nada. Es decir, estas 4 premisas son básicas para que la provisión de Dios sea manifiesta en la vida nuestra. Resumiendo esta primera parte de este tema, resumiéndola, perfecciona tus habilidades. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12. Procura tener tranquilidad, número 1. Ocúpate de tus negocios, número 2. Trabaja con tus manos, número 3. De la manera que te hemos mandado, número 4. ¿Cuál es el fin? El fin es de que te conduzcas honradamente y que no tengas necesidad de nada. De esta manera, nosotros concluimos esta primera parte de este tema tan interesante que lo dimos el día miércoles. Hoy estoy haciendo una nota ampliatoria, pero no quedó grabado, por eso me tomo la libertad, porque lo considero un tema bien interesante, bien importante, y además es la base para yo darle continuidad hoy a este tema. Entonces, la primera parte de este tema, perfecciona tus habilidades, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, ya ha sido desglosado, por lo menos de la mejor manera, tomando en cuenta el tiempo. ¿Ok? Tomando en cuenta el tiempo. Así que les invito a revisar con calma lo que les he dicho y procuren tener tranquilidad. Ocúpense de sus negocios, trabajen con sus manos de la manera que Dios les ha mandado para que tengan buen testimonio para con los de afuera y se conduzcan honradamente y nada les haga falta. Este es el mensaje. Ocúpate de tus
perfecciona tus habilidades para este nuevo año, para que te puedas reinventar, reiniciar y tener a partir de este nuevo año años mejores de calidad de vida, en salud, en vigor, en energía, en vitalidad, en fuerza y sobre todo en mucha prosperidad, bajo, por supuesto, la cobertura divina. Seguimos entonces, fíjate. La segunda parte de este tema lo vamos a enfocar en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. ¿Qué vemos en este capítulo 14, en estos versículos? Aquí está la historia, aquella famosa historia de cuando Pedro camina sobre las aguas. Pero vamos a ver, fíjate que dije Pedro y no Jesús. Fíjate bien, ¿por qué? Vamos a poner ejemplos claros con base a este tema. Fíjate, voy a hacerle una narrativa, grosso modo, de este evento. Resulta que Jesús está terminando de enseñar y de predicar. Luego le dice a sus discípulos que suban a la barca mientras él despide a la multitud y vayan a la otra orilla, a la otra ribera. Entonces Jesús se queda, una vez despedida la multitud, Jesús se va al monte. Dice la Escritura que sube al monte a orar. Dice la Escritura que sube al monte a orar. Pero pasa el tiempo orando, y mientras él oraba, la embarcación se alejaba de la orilla. Repito, mientras él oraba, la embarcación se alejaba de la orilla. Y cuando ya era bien entrada la noche, casi de madrugada, o mejor dicho, ya de madrugada en la cuarta vigilia, Jesús decide ir al encuentro de esta barca donde estaban sus discípulos. Y Jesús empezó a andar sobre el mar. Cuando Jesús comenzó a andar sobre el mar, cuando Jesús comenzó a andar sobre el mar, los discípulos se turbaron, se asustaron. Y como era la primera vez que veían eso, un hombre andando sobre el mar, ellos dijeron que era un fantasma. Jesús, desde el lugar donde se encontraba, les dice: cálmense, tengan ánimo, yo soy. Entonces surge la voz de Pedro en medio de toda esta calamidad y en medio de esta turbulencia y este miedo. La voz de Pedro dice: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y así sucedió. Él salió de la barca, comenzó a andar hacia Jesús, pero se concentró en Jesús o en la palabra revelada de ese momento, y mientras estuvo concentrado, caminó. Pero cuando vio las turbulencias de las aguas, comenzó a hundirse. Esa es una historia que está allí escrita en el capítulo 14, versículo 22 al 33 del libro de Mateo. Y ahí puedes encontrarlo. Pero es interesante lo que vamos a desarrollar ahora. Es interesante basado en este tema, en este texto bíblico. ¿Por qué? Fíjense bien, rapidito, porque hemos avanzado ya media hora con el tema, con la primera parte del tema. Fíjate. Estamos hablando de perfecciona tus habilidades. Entonces, para perfeccionar tus habilidades, ya hablamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 11 y 12. Pero ahora vamos a la segunda parte de cómo perfeccionar esas habilidades. Y yo voy a darte un desarrollo basado en este texto que acabamos, grosso modo, de leer. Primero, para perfeccionar esas habilidades para los próximos días, en este mensaje que te doy hoy, es que debes reprimir el miedo. Fíjate la expresión que estoy usando. Número 1, reprimir el miedo. ¿Por qué reprimir el miedo? Porque el miedo no se desecha. Yo había escrito la palabra desecha tus miedos, pero muchas veces nosotros no, es como la digestión. Estamos ingiriendo, digiriendo y desechando. ¿Ok? Así es el miedo. El miedo siempre va a estar en nosotros porque es una emoción. Recuerda que fue la primera emoción que tuvo Adán luego de la transgresión. Fue la primera emoción que tuvo Adán, el miedo.
Y asimismo, oído con lo que voy a decir, esto es importantísimo porque hay gente que reprende el espíritu de miedo, pero no es un espíritu, es una emoción que tenemos interna que ya vino intrínseca en nuestros genes por nuestros primeros padres. Entonces, así como fue la primera emoción que tuvo Adán, así también es la primera emoción y reacción que sentimos nosotros frente a una adversidad cualquiera. Cualquier adversidad que se presente, te viene una noticia de que un familiar tuyo está hospitalizado, enseguida el miedo se hace presente. Viene una noticia y de cualquier cosa, oímos una noticia, viene por las redes, viene por la televisión, por lo que sea, enseguida se activa el miedo en nosotros. Entonces yo lo que quiero es que hoy aprendamos a reprimir el miedo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el miedo, como dije antes, es esa primera reacción, es esa primera emoción que se nos viene en la adversidad. Y de ese miedo, de esa reacción, se desencadenan una cantidad de emociones negativas en nuestras vidas. Comienza a surgir, fíjate lo que genera el miedo. Uno, produce en nosotros dudas. Comenzamos a dudar inclusive de quiénes somos. Dudamos de qué somos, de qué tenemos y dudamos de quién venimos. Dudamos de la palabra que hemos recibido por años. Porque cuando se está en calma, por eso el primer punto que tocamos hoy es procura tener tranquilidad. Porque cuando se está en tranquilidad, tú comienzas a analizar, tienes la cabeza fresca, puedes tomar decisiones sabias, puedes hacer análisis de una situación. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el miedo produce dudas en primer lugar. En segundo lugar, produce incertidumbre. Ya no estamos ciertos, ya no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo desarrollarnos. Ahí comienza una situación de dudas, de incertidumbre. Y eso hace que lleguemos a falsas conclusiones como número 3. Y también hace que tomemos malas decisiones porque no está la cabeza fresca, no tenemos tranquilidad, sosiego, calma, reposo. Otra de las cosas que produce el miedo es que sobredimensionamos una situación, sobredimensionamos los problemas. Los problemas pueden ser muy pequeños, pero el miedo hace que los veas como gigantes. ¿Lo ves? Otra de las cosas que produce el miedo es que hace que veamos cosas que no son reales. En la historia que acabamos de leer, en Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33, Jesús venía caminando sobre las aguas y sus discípulos lo vieron como un fantasma, sobredimensionaron el problema. Comenzaron a ver cosas irreales. Hubo incertidumbre, hubo dudas. ¿Por qué? Producto del miedo. Es una emoción interna. No es un espíritu, es una emoción que está dentro de nosotros. Ya vino intrínseca en nuestros genes. Entonces, para nosotros perfeccionar nuestras habilidades, ya con todo lo que hemos hablado antes, yo quiero que le agregues como punto número 1 en esta segunda parte de este tema, reprimir el miedo, reprimirlo, manejarlo, controlarlo, tener dominio de él, para que él no tome dominio en ti, porque entonces se entra en pánico. Pausa el video. Vamos a continuar. Ahora bien, sobre esta emoción debe prevalecer la palabra que conocemos. Fíjate bien que te estoy diciendo la palabra que conocemos, no la palabra que vociferamos, no la palabra que no la palabra que leemos en nuestro devocional diario, sino la palabra con la que tú has tenido relación íntima, esa palabra que a ti se te ha revelado. Sobre esa palabra que a ti se te ha revelado, en esa palabra que a ti se te ha revelado, en esa palabra debes tener entonces control. Esa palabra debe controlar, debe sobreponerse, debe prevalecer sobre esa emoción llamada miedo. ¿Por qué? Porque la palabra viene en esta circunstancia
para animarte, para identificarte como quien eres y también para poder respaldar y darte el respaldo necesario ante el evento que puedas estar enfrentando. Por eso hablo de la palabra que conoces y no la palabra que leímos hoy, sino la que conocemos, porque esa palabra es la que tiene la suficiente fuerza en tu interior para controlar o reprimir el miedo en tu interior, para que haya entonces tranquilidad en tu exterior. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, en esta segunda parte de este tema, reprime tus miedos, reprímelos. No te estoy diciendo que lo deseches, porque ellos van a estar ahí, pero reprímelo. Que seas tú quien mande sobre ellos y no ellos sobre ti. En segundo lugar, cobra ánimo. Cobrar ánimo en el argot popular es tomar un segundo aire. Tomar un segundo aire en una situación X. Cobra ánimo. Por eso Jesús, cuando caminaba sobre las aguas y vio que sus discípulos lo estaban confundiendo con un fantasma, Él le dijo: tengan ánimo, yo soy. Y eso de cobrar ánimo, según lo que podemos leer en Ageo, el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 4, significa esforzarse. ¿Viste? Tomar un segundo aire es estar por encima de, es un esfuerzo, es trabajar en lo que se quiere, como número 2, y como número 3 es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y como número 4 puedo decirte que cobrar ánimo significa ver la adversidad como tu aliado, que viene para extraer lo mejor de ti, lo mejor que está dentro de ti. Entonces, cobrar ánimo, repito, significa esfuerzo, ser guiado por el Espíritu Santo, trabajar en el área que quieres y controlar y reprimir ese miedo. Y luego, como número 4, ver esa adversidad como un aliado que no viene para destruirte, sino viene más bien para edificarte y para extraer lo mejor de Dios en ti. Número 3, rapidito por el tiempo. Hay que aprender a discernir, oído con esta expresión, a discernir el poder del yo soy. Tú me dirás, ¿cómo es eso? Sí, hay que aprender a discernir el poder del yo soy. ¿Por qué? Porque cuando se presentó la situación en esta historia que estamos hablando de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, cuando se presentó la situación, Jesús, para animar, le dijo: cobren ánimo. Le dijo: yo soy. ¿Viste? Yo soy tu calma en el desierto, en la tormenta. Y aprender a discernir el yo soy. Porque cuando aprendemos a discernir el yo soy, podemos montarnos en esa plataforma y sobreponernos a cualquier miedo, a cualquier situación de desánimo, a cualquier situación que perturbe o que quiera venir en nuestra contra para robar nuestra tranquilidad. Fíjate, entonces, ¿por qué digo que hay que discernir? Porque Jesús dijo: yo soy. Y esta expresión del yo soy fue la que se sobrepuso sobre el temor y el miedo de Pedro. Tal vez no sobre los otros discípulos, no lo puedo decir, pero sobre Pedro se tomó el control la expresión yo soy. Y él comenzó a fijar su mirada en un nuevo objetivo. Por encima inclusive de las críticas de sus colegas, porque sus discípulos, ahí tuvo que haber habido una discusión, un debate. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Tú eres loco, es un fantasma, que un hombre no puede caminar sobre las aguas. No, detente, Pedro. Pedro superó eso porque pudo discernir la expresión yo soy. Y sobre ese yo soy, él comenzó a caminar y se concentró. Y su prioridad ya no fueron las críticas de sus compañeros. Su prioridad ya no fue el miedo. Su prioridad cambió y pasó a otro plano. El miedo pasó a otro plano. Las críticas pasaron a otro plano. Y él se concentró en la prioridad. Su concentración ahora era el objetivo de llegar hasta donde estaba Jesús.
Esto hizo que el miedo a la tormenta, que el miedo al supuesto fantasma que se estaba presentando desapareciera. Él suprimió su miedo cuando pudo discernir el poder del yo soy. Cuando nosotros discernimos el poder de yo soy tu pastor, nada te ha de faltar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos qué camino escoger. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Y comenzamos a discernir claramente el poder del yo soy. Fue cuando Dios se le presentó a Moisés. Le hizo discernir el poder del yo soy cuando le dijo, ve porque el yo soy te envía. Cuando ellos te pregunten, tú le vas a decir, el yo soy me envió a ustedes. Es el poder del yo soy. Discernir ese poder hace que los miedos desaparezcan. Porque fíjate, en el mismo texto, Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate lo que le dijo. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No remando, no quiero remar, porque el viento es contrario. Yo quiero caminar. En otras palabras, es importante que oigas esto. Es importante. Pedro lo que quiso decir es, yo quiero ir a ti en la misma dimensión en la que tú vienes a mí. Fíjate que Pedro aprovecha la oportunidad para hacer que Jesús mostrara y demostrara en ese momento de tormenta algo que era significativo para la vida de él, para la vida de Pedro. Es el momento, por eso que en los momentos de las tormentas tú tienes que verla como un aliado y ver en ella lo significativo que eso tiene para ti en un momento determinado. Él dijo, haz que yo vaya a ti sobre las aguas, es decir, de la misma manera que tú vienes hacia mí, yo quiero ir hacia ti. Yo quiero andar en la misma dimensión en la que tú andas. Y Pedro se atrevió a sacar el pie de la barca y pudo por un momento andar en esa dimensión. Pero luego vinieron las tormentas y vino todo lo demás y ya conocemos la historia. Pero no te concentres en las tormentas. Concéntrate en lo que este hombre de carne y hueso como tú y como yo pudo hacer. Porque discernió el poder del yo soy y sobre esa base caminó. Y puedo ir en la misma dimensión hacia la palabra encarnada, así como la misma palabra encarnada venía hacia él. Interesante. Quiera Dios, el Padre pueda revelarte esta expresión que estoy usando. Es ir hacia Él en la misma dimensión en que Él viene hacia nosotros. Bendito sea su nombre. Interesante, interesante. Pero tengo que continuar porque si me quedo allí pasaríamos un buen tiempo allí. Y quiero que te lleves este mensaje y que lo guardes en tu corazón para que este sea tu fundamento para los próximos años, pero empezando con este 2021. Como número 4, es mantener firme la fe. Te he dicho de reprimir el miedo, cobrar ánimo, discernir el poder del yo soy. Ahora te hablo de mantener firme la fe. Tengo que acelerar un poco por la hora. Mantener firme la fe. ¿Por qué? Porque es muy común, es muy común tener fe para iniciar un proyecto. Pero podemos flaquear durante el proceso y no tener la suficiente fe para terminar lo que iniciamos. ¿Ves? Fue lo que pasó con Pedro. Él tuvo fe para iniciar el proyecto, para iniciar ese traslado. Fíjate que Pedro caminó un trayecto. ¿Ves? Él tuvo fe para caminar un trayecto. Pero el miedo apareció. El miedo apareció al ver los vientos y él comenzó a hundirse, pero clamó a la palabra encarnada de ese momento y la palabra lo sostuvo y lo levantó y no lo dejó ahogar. Así como estoy seguro que nuestro Dios nos sostendrá con su palabra, nos sostendrá aún en medio de las tormentas y de las circunstancias y no permitirá que nosotros podamos sucumbir y mucho menos nos dejará avergonzados. Esto es lo que nosotros hoy tenemos y tenemos que entender y comprender.
Pedro caminó. Pedro tuvo fe para iniciar el proyecto. Pero mientras caminaba, las tormentas vinieron en contra de su proyecto, que era llegar hasta donde estaba Jesús. ¿Ok? Por eso digo que hay que tener la fe, hay que mantener firme la fe. Porque Jesús le dijo, hombre de poca fe. Pero su poca fe fue suficiente para sacar sus pies de la barca, para caminar, no sé cuántos pasos daría, para caminar sobre las aguas. ¿Ves? Su fe fue suficiente para iniciar el proyecto, tal vez no para finalizarlo, pero sí para alcanzar. Y por eso se hace necesario tener la fe de inicio, la fe de continuidad y la fe de finalizar. En el griego hay dos expresiones bien interesantes. Una es ekpisteus, que quiere decir la fe para dar inicio en el punto de partida. Pero tenemos la otra fe que es la eis pistin. Esa fe es para continuar y llegar a la meta, es decir, es la fe del punto de llegada. Entonces, son una misma fe, pero en dos niveles distintos. Uno, la fe para iniciar. Dos, la fe para continuar. Y tres, la fe para finalizar. Pero hay que tener ese empuje, porque las circunstancias, una vez iniciado el proyecto, los vientos, las dudas, la incertidumbre, las falsas conclusiones, las malas decisiones pueden hacer que nuestra fe mengüe. Pero ahí está la mano de nuestro Padre, la mano del Todopoderoso para extenderse y levantarla una vez que nosotros clamemos a Él y decirnos, aunque nos diga hombre de poca fe, pero indistintamente del nivel de nuestra fe, la mano de nuestro Padre siempre está presente para no dejarnos sucumbir ante la tormenta. Recuerda, necesitamos de Él para iniciar, continuar y finalizar cualquier proyecto satisfactoriamente. Necesitamos de esa fe, pero necesitamos de Él, repito, para iniciar, continuar y finalizar cualquier proyecto satisfactoriamente. Y yo hoy te digo, no permitas que el agua te llegue al cuello para pedir ayuda. Desde ya, desde el inicio, desde la continuidad, siempre mantente en contacto con la palabra de Dios, mantente en contacto con sus principios, mantente en contacto con Él para que podamos prevalecer en medio de la tormenta. Interesante este tema, interesante. Repito, el tema es perfecciona tus habilidades. Ya hemos hablado de un sinnúmero de cuestiones, hablamos en la primera parte y en esta segunda parte hemos hablado de reprimir tus miedos, de cobrar ánimo, discernir el poder del yo soy y acabamos de ver mantener firme la fe o mantener firme en la fe. Fíjate que estoy diciendo mantener firme la fe y no mantenerte firme en la fe, es mantener firme la fe, porque yo puedo flaquear, pero la fe no flaquea. ¿Ves? Entonces no es mantenerme firme en la fe, sino mantener firme la fe en mí. Ahora bien, vamos con la número 5, que es renovar fuerzas. Esto es cortico y rapidito. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31, un texto muy conocido, lo repetimos muchísimas veces, pero yo hoy quiero desglosártelo en 5 partes. Primero dice, Dios da esfuerzo al cansado, número 1. 2, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 3, los muchachos se fatigan y se cansan. 4, los jóvenes flaquean y caen. 5, pero los que creen, confían y esperan en el Señor tendrán, número 1, nueva fuerza, ¿viste? Renovadas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces se hace necesario que para perfeccionar nuestras habilidades, como número 5, en esta segunda parte del tema, porque ya hablamos de la primera parte, hay que renovar
nuestras fuerzas, hay que renovar nuestras fuerzas. Y no hay otra manera de renovarla sino en Él, porque Él es el que le da esfuerzo al cansado. Él es el que multiplica por cero y saca resultados. Todo número multiplicado por cero da cero. Eso es una regla universal. 3 por 0, 0. 1000 por 0, 0. 1 billón por 0, 0. 0. Pero Dios es el único que multiplica por cero y saca resultado. ¿Por qué? Porque Él dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, el que está en cero. Pero Él las multiplica. Él sabe cómo hacerlo. Y es en Él donde nosotros debemos renovar nuestra fuerza. Número 6, rapidito por el tiempo, es agradecer. Agradecer. Reprimir el miedo, cobrar ánimo, discernir el poder del yo soy, mantener firme la fe, renovar fuerzas y número 6, agradecer. Fíjate lo que voy a decir y lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha autoridad. Cerrar el capítulo y el episodio del 2020. Hay que cerrar este capítulo. Hay que cerrarlo, pero hay que cerrarlo con agradecimiento. Pastor, con agradecimiento, sí, con agradecimiento, porque nosotros sabemos dar gracias. Somos mal agradecidos, pero sabemos dar gracias. Nosotros para todo damos gracias. Ay, le doy gracias a Dios por mi nuevo carro, mi carro del año. Ay, le doy gracias a Dios porque al fin me pude mudar. Bendito, este 2020 quería mudarme y no me he podido mudar, pero al fin lo logré. Ay, y sabemos dar gracias, pero agradecer va más allá. Agradecer es nunca olvidar cómo Dios estuvo con nosotros y en nosotros en una situación X. Por eso te digo, cierra el capítulo del 2020, cierra este episodio con agradecimiento. Óyeme, con mucho respeto voy a decir esto. Indistintamente de qué perdiste, indistintamente de cuánto perdiste, indistintamente, y con mucho respeto digo esto, a quién perdiste. Porque hubo pérdidas, sí, hubo pérdidas económicas, pérdidas materiales. De repente tuvimos que vender cosas que nunca habíamos pensado venderlas por cualquier circunstancia. Y también perdimos a familiares muy queridos. Todo esto pudo haber ocurrido en este 2020. Pero yo quiero decirte hoy, cierra el capítulo con agradecimiento. Agradécele a Dios. Porque si fue un familiar que perdimos, la Escritura dice claramente, y esto no lo puede debatir ninguna religión, que el espíritu va a Dios quien lo dio y el cuerpo va a la tierra a donde pertenece. Es decir, que la persona lo que hizo fue abandonar un cuerpo limitado, enfermo, X, pero ahora ese espíritu está con el que se lo dio y por supuesto él va a estar mejor. Si le preguntaran a esa persona si quería regresar al cuerpo, va a decir no, voy a regresar a ese cuerpo enfermo, limitado, que se cansa de nada. No, yo prefiero estar aquí. Si le preguntáramos, por supuesto esto no es posible por ahora. Pero yo quiero que sepas esto, cierra el capítulo, cierra el episodio con agradecimiento, indistintamente de qué perdiste, cuánto perdiste y a quién perdiste. Y tú me vas a preguntar, ¿pero por qué, pastor? ¿Por qué usted puede ser tan duro al decir eso? Tal vez suene duro, pero yo quiero decirte, y esta es la palabra que quiero que quede en tu corazón. Si no entendiste nada de todo lo que dije, esta palabra tiene que quedar en tu corazón. Porque todas las cosas adversas de este año 2020, oído, todas las cosas adversas de este año 2020 serán utilizadas por Dios en los próximos, en los años venideros, empezando por el 2021, para llevarnos a un nuevo y mejor nivel en todos los aspectos. Todo lo adverso del 2020 será revertido a nuestro favor en los próximos años, iniciando por el año 2021. Solo
lo que debemos hacer es agradecido, desechando sentimientos lastimeros y de autoconmiseración, enterrando juntamente con el 2020 todo lo demás, dándole apertura a nuevos comienzos y a nuevas oportunidades, porque Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Es un tema también que está en la plataforma de IGTV y en YouTube para que lo puedas revisar. Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Entonces, habrá nuevos comienzos y todo lo adverso del 2020 serán nuestros aliados en los próximos años. Y ahí aprenderemos a sacarle provecho a la adversidad, porque Dios ha de convertir las cosas adversas en nuestros mejores aliados para tener un mejor y nuevo nivel y calidad de vida en todos los aspectos. Ahí te dejo esa palabra para que la revises, la medites, la reflexiones, la atesores y la pongas en práctica. Dios va a tomar todas las circunstancias adversas que tuvimos en el 2020, todas, automáticamente todas, para nuestro favor. Las va a revertir a nuestro favor para subirnos a un nivel superior. Como número 7, y con esto estamos terminando, mantener firme tu mirada en el Señor. Mantener firme tu mirada en el Señor. Fíjate bien, aunque hoy ese Dios a quien hemos amado por tantos años, hemos adorado, hemos predicado, hemos enseñado, aunque hoy, aunque al finalizar este año lo veamos prácticamente invisible, yo quiero recordarte que grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, caminaron viendo al invisible. Nadie más veía lo que ellos veían. Nadie más estaba convencido de lo que ellos estaban convencidos. Pero esa convicción en ellos los hizo ver lo invisible. Por eso te digo, mantén tu mirada en el Señor. Aunque hoy sea invisible, mantente firme. Fíjate, no te rindas. Continúa hasta concluir lo que te has propuesto. Continúa hasta concluir lo que te has propuesto. Hablamos en este tema de la fe ek pistos, que es la fe para iniciar, es el punto de partida, pero está la fe eis pistin, que es la fe que te da la fuerza, el impulso para continuar durante el proceso y llegar a feliz término. Por eso puedo, con toda la autoridad que Dios me da, decirte: hoy, aunque las cosas sean invisibles desde el punto de vista material, sigue concentrándote desde el punto de vista espiritual. Puedas ver espiritualmente lo invisible, aunque nadie más lo pueda ver, y eso no permitas que te rindas, sino por el contrario, que tú puedas concluir todo aquello que te has propuesto. Déjame recordarte los puntos que tratamos rápidamente. Primero, en esta segunda parte del mensaje, recuerda que la primera parte fue trayendo una nota ampliatoria del tema del miércoles que no quedó grabado lastimosamente, pero ese fue el primer tema, la primera parte. Pero la segunda parte es, número 1, estamos hablando de perfeccionar tus habilidades, reprimir el miedo, ya te lo expliqué cómo. 2, cobrar ánimo. 3, discernir el poder del yo soy. 4, mantener firme la fe. 5, renovar tus fuerzas. 6, agradecer, ser agradecido. 7, mantener tu mirada en el Señor. Y para concluir, te recomiendo lo siguiente. Salmos capítulo 92, versículo 10. Allí hay una promesa. Él dice que el Señor aumentará nuestras fuerzas, mis fuerzas, como la del búfalo. Y el búfalo tiene una cualidad. El búfalo no se detiene. El búfalo siempre va hacia adelante, embiste siempre hacia adelante. No retrocede.
Algunos expertos dicen que el peor enemigo del león es el búfalo, porque el león no vuelve atrás por nada, dice la Escritura, pues el búfalo, confiado en sus fuerzas, tampoco vuelve hacia atrás. Enfrenta al león, enfrenta al depredador con coraje. Por eso Dios en el capítulo 92, versículo 10 del libro de los Salmos dice que Él aumentará mis fuerzas como la del búfalo. El Salmo 46, 1 dice que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en las dificultades. Recuerda siempre que Él es tu amparo, es tu fortaleza, es tu pronto auxilio. No mires hacia los lados, míralo a Él. Versículo Isaías 41, 10 te dice, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Dios estuvo contigo durante este 2020. Dios estará contigo en el 2021, 2023, 2022 y hasta el infinito. Dios estará contigo y hoy te dice, no temas porque yo, dice el Señor, estoy contigo. No desmayes, dice el Señor, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y mira lo que dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, no es hoy, no es mañana, es siempre. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Yo quiero que tomes en cuenta el tema de hoy. Perfecciona tu habilidad. Parte 1 y parte 2. Hoy hablamos de ambas. Por eso se nos hizo un poco largo el tema. Pero hoy hablamos de ambas. ¿Con qué finalidad? Con que tú tomes estos principios que te di. Vuelve a oír el video que va a quedar grabado allí en la plataforma de Facebook y lo vamos a subir al YouTube ATT José María, nuestro canal, y Elohim Internacional, para que lo revise. Revisa los temas que hay allí, confórtate en ellos para que veas cómo Dios nos mantuvo, nos habló, nos dirigió, nos dio su guianza a través de su Santo Espíritu a lo largo y ancho de este año 2020. Y si lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Confiemos en Él, descansemos en Él y tendremos un nuevo año absolutamente admirable, porque veremos su gloria y Él hará grandes cosas que tengan significado para tu vida. Te declaro muy bendecido. Recibe un fuerte y gran abrazo. Que la cobertura divina de nuestro Padre que te sostuvo durante este año 2020 sea esa cobertura que también te dé en el año 2021 y el resto de los años, porque su cobertura es infinita, es eterna, con todo lo que ella implica. Te declaro más que vencedor. Declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en fe en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda, hay profeta en Venezuela. Hay una unción profética. Y esa unción profética no tan solo está en Venezuela, sino que también está y va a alcanzar a todos nuestros coterráneos en distintas partes donde estén. Va a alcanzar a Ramón allá en Valencia, en Colombia. Va a alcanzar a todas estas y cada una, a Starwen en la Guyana francesa, a los que están en Ecuador, a todos los que de alguna manera por cualquier razón tuvieron que salir de nuestro país. Donde quiera que tú estés, la unción profética se va a activar, porque en tus genes está la unción profética que Dios ha requerido para este tiempo. Recibe un fuerte y gran abrazo. Gracias por estar allí y pronto estaremos enviando nuestro mensaje de fin de año. Por ahora, recibe un gran abrazo y gracias por haberte conectado. Gracias por estar viendo este video post grabación y que sobre todas las cosas nuestro Dios supla todo cuanto pueda faltarte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendecidos todos. Fuerte abrazo. Gracias.